Como saben la mayoría de ustedes, he tenido una oportunidad de oro realmente, que en buena medida debo a las oraciones de ustedes, al poder irme de unos ejercicios espirituales como miembro de una comunidad de vida consagrada, de una sociedad de vida apostólica. Nosotros los consagrados nos vamos de ejercicios espirituales una semana al año. Pero en esta ocasión, debido a muchos acontecimientos en mi vida que ustedes han seguido porque han sido públicos, mi experiencia del Triduo Pascual con los hermanos perseguidos en Irak, la partida a la casa del padre de mi hermano menor de forma bastante violenta e inesperada, fueron acontecimientos en los que me sentí profundamente bendecido por el Señor. Sin embargo, acontecimientos también que requerían de mi parte una asimilación más a fondo, y en esta ocasión me fui por un periodo de ejercicios espirituales bastante más largo a un lugar muy hermoso, el Corazón Misericordioso de Jesús, es el nombre traducido al español, un lugar de retiro en el desierto al norte de la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, y donde el obispo Tomás Olmsted, gran pastor y amigo, tuvo la generosidad de permitirme estar. Y una de las cosas que pude hacer fue leer largamente muchos textos espirituales que, como saben ustedes, me nutren y me gusta mucho leer y me dan la formación personal, el alimento interior para poder seguir sirviendo al Señor. Y uno de esos grandes autores que pude leer fue el cardenal Jean Danielou. No voy a entrar ahora a la controversia de su vida y a la injusticia que se cometió con su reputación al momento de morir. Voy a hablar simplemente de este coloso de la Iglesia, gran amigo de otros grandes teólogos, desde el cardenal Ratzinger, que era más joven que él, hasta Henri de Lubac, otro cardenal de origen también jesuita como Jean Danielou, y amigo de Hans Urs von Balthasar, que prologa precisamente el libro sobre la oración que tuve la oportunidad de leer. No me importa tanto contarle lo que pasó en este tiempo. Todo esto, aunque un poco largo, sirve simplemente de introducción y de contexto, sino que quiero compartirles una cosa que me parece decisiva e importante. Fue el comprender por qué los católicos no tenemos nunca excusa para dejar de rezar, siquiera en situaciones extremas. No hay nada que decir respecto del católico que cree que no necesita rezar, que la vida de la acción ya es una forma de dar alabanza. He escuchado todo tipo de justificaciones para no rezar, y esas justificaciones, el que las hace sabe en conciencia que está mal, y si no quiere aceptarlas es problema suyo, porque va a tener que rendir cuentas ante Dios. Pero a veces tenemos la tentación, y lo reconozco personalmente, de en algunas circunstancias extremas, por ejemplo, cuando se ha estado viajando todo el día y en el poco tiempo que no se ha estado viajando se han estado realizando actividades apostólicas, pastorales, etc. Creemos que de alguna manera tenemos una excusa para ese día omitir nuestras actividades espirituales, específicamente la oración o la adoración o la visita al Santísimo Sacramento. Y Danielou tiene un argumento que para mí ha resultado absolutamente contundente. Danielou dice en sencillo, y simplifico aquí la explicación que él da, que rezar siempre, orar siempre, es decir, tener un momento específico reservado para la oración, es un deber irrenunciable para el cristiano. Y ustedes dirán acá, ese no es ningún argumento importante, Alejandro. Todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos deberes que hacer, deberes que nos da la sociedad, que nos da
la familia, que nos da el Estado, que nos da nuestra comunidad, si es que somos consagrados o sacerdotes o religiosos, que nos da la iglesia, que nos da nuestro estado de vida. Todos tenemos deberes establecidos en nuestro trabajo, etc. A pesar de ello, fallamos. Cada tanto fallamos. Pero Daniel 1 no se refiere a que nosotros tenemos un deber establecido o escrito por alguien. No, no. Es un deber vital. Es un deber de la vida. Un deber que el orden natural y el orden sobrenatural exigen del cristiano. Y explico qué significa esto. Hay una diferencia abismal entre el deber establecido externamente, ¿no? Por ejemplo, todas las mañanas que llegas al trabajo vas a tener que marcar la tarjeta de ingreso al trabajo. Ese es un deber establecido. Es un deber que no cumplirlo puede traer consecuencias, pero puede no traerlas. Me olvidé, no lo hice un par de veces, me llaman la atención, me recuerdan, me lo dicen y siguen las cosas tal cual como habían seguido. Todos los días tengo que parar ante este signo de pare. Puede ser que un día no me detengo ante el signo de pare, de deténgase, de stop, sigo de frente, no va a pasar nada, no necesariamente va a acontecer un accidente, puede acontecer, pero es probable y es frecuente que no suceda. Una necesidad, en cambio, un deber, en cambio, que está ligado al orden natural es muy distinto. Es un deber que cuando no se cumple, se rompe algo importante y fundamental. ¿Qué cosa es un deber del orden sobrenatural o del orden natural, por ejemplo? Alimentar a un bebé recién nacido. No alimentarlo no es algo que queda sin consecuencias, tiene consecuencias y las consecuencias pueden ser graves, hasta mortales. Es decir, son deberes que no impone una autoridad arbitrariamente. Son deberes que la vida exige. Proteger a los hijos. Cuidar el propio cuerpo. Son deberes que establece el orden natural, que establece la realidad. Salir de mi hogar y asegurarme que mi hogar está seguro. Hay un sinnúmero de cosas, un obstáculo infranqueable en mi camino. El deber me obliga a evitarlo. No evitarlo, seguir de frente, decir a mí no me para nadie, darme la de Pancho Pistolas, no me consigue nada más que daño, más que perjuicio. A ese tipo de deber se refiere Daniel Lu cuando habla de la importancia de la oración. ¿Y por qué dice que es ese tipo de deber? Que no es un deber escrito entre las normas morales de Dios. Rezarás. Está escrito. Cuando decimos amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas, no tomarás su santo nombre en vano, estamos diciendo cosas que perfilan el deber de la oración, de poner a Dios primero. Pero además de estar escritas, son una necesidad, son una obligación. ¿Por qué? Dice Daniel Lu. Porque Dios está presente. Porque Dios, para los que creemos en Dios, Dios está en todo lugar. Como repetíamos de niños en el catecismo, Dios está. ¿Dónde está Dios? Respuesta: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dios está presente. Y en consecuencia, el hombre tiene este deber de reconocer la presencia de Dios en el mundo. Porque el resto de las cosas creadas, los animalitos, las plantas, glorifican de alguna forma a Dios con su propia belleza y cumpliendo el ciclo de su propia vida, pero no lo hacen de manera consciente. El perrito, el gatito, el lorito, el mono, cuando se despiertan, no se vuelven a Dios a rendir gloria y gracias a Dios. Eso lo hace el hombre, o mejor dicho,
Solo el hombre puede hacerlo. Y no hacerlo es un acto de injusticia a la realidad de que Dios es el Ser Supremo y está allí. Es una violación del orden natural de la presencia de Dios y el orden sobrenatural de ese reconocimiento que Dios por estar allí se merece. Y esto no lo dice Danielú, pero lo que dice Danielú me recuerda a ese gran filósofo cristiano danés, Søren Kierkegaard, que decía: tú nos has amado primero, Señor, tú nos has amado primero. Y nosotros lo decimos, que tú nos has amado primero, como si nos hubieras amado primero una sola vez, pero siempre nos has amado primero. Antes que el hombre despierte y voltee para mirar sobre el hombro tu presencia, tú ya nos has amado primero. Y nosotros, ingratos, lo decimos como si nos hubieras amado primero una sola vez. Miren ustedes esta afirmación tan poderosa y poética. Dios está siempre amándonos. Y Danielú nos dice, eso obliga la nobleza humana. Un hombre que no es un gusano, sino que es un ser humano, no puede no reconocer esa presencia. Y reconocer esa presencia significa por lo menos dedicar un momento del día para decirle: Señor, tú eres, no solamente estás, eres. Y ese reconocimiento es lo que conocemos como oración. Que tengas un buen día.